Tardes a todos y cada uno de los aquí presentes. Doy la más cordial bienvenida a nuestro presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, al profesor Higinio Barrón Rodríguez, que se encuentra presente con nosotros en este momento, a los colegas también, quienes forman parte del Comité Nacional, muy buenas tardes, y a todos los colegas que están participando en este segundo trayecto formativo de enseñanza de la geometría, bienvenidos. Vamos a dar inicio con la tercera semana de actividades, el séptimo día de trabajo, y hoy quiero, antes de iniciar, presentar a un gran amigo, a una gran persona y a una destacada labor que ha tenido en su trayecto formativo. Me refiero al doctor Carlos Morales Palomares, quien él es originario de la Ciudad de México y actualmente radica en Saltillo, Coahuila. Egresó de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila en 1999, de la licenciatura en Educación Media en la especialidad de Física y Matemáticas. Obtuvo el grado de maestro en Matemática Educativa en 2005 por la Facultad de Ciencias Físico y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Realizó 2 especializaciones, una en herramientas básicas para la investigación educativa en 2012 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otra en competencias docentes para la educación media superior en la Universidad Pedagógica Nacional en 2013. Asimismo, obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Educación en 2013 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Con respecto a su experiencia, ha sido instructor en el programa de desarrollo docente para la educación media superior en la Universidad Autónoma de Coahuila, instructor del diplomado en competencias docentes para la educación media superior, modalidad de línea, de la Subsecretaría de Educación Media Superior, evaluador del proceso de certificación de competencias docentes para la ANUIES, catedrático de la Escuela Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Coahuila, catedrático en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila en la División de Estudios de Posgrado, colaborador en la Coordinación de Bachillerato de la Universidad Autónoma de Coahuila y colaborador en la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente del Estado de Coahuila. Sin duda, una larga trayectoria y una experiencia muy grande del doctor Carlos Morales Palomares, quien hoy estará participando con la temática distancia entre 2 puntos, para lo cual, maestro Carlos, le agradecemos este gesto de atención que ha tenido para bien con la sociedad y para los colegas, cumpliendo con uno de los propósitos que tiene nuestra asociación, el compartir estos conocimientos y hacer más fácil la enseñanza de las matemáticas en las aulas. Bienvenido, maestro doctor Carlos. Le cedo el micrófono para que pueda usted iniciar con sus actividades. Muchas gracias, Francisco. Un saludo. Bueno, pues como ya lo comentó el compañero Francisco, sí se escucha, ¿verdad? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Gracias. Nos complace estar con ustedes compartiendo algunas experiencias, ¿verdad? Que ese sería el propósito de esta charla. Para todos es conocido la arrastrada que nos dio el confinamiento. A muchos nos agarró con los dedos en la puerta y tuvimos que improvisar a marcha acelerada.
una estrategia para el trabajo a distancia. En esta ocasión, bueno, toca el tema de plano cartesiano y distancia entre dos puntos. Y quisiera platicar con ustedes de una experiencia que tuvimos con el uso de la tecnología y mezclado con algunos elementos de la didáctica de las matemáticas, pudimos tener estos resultados que por aquí voy a compartir con ustedes. El marco teórico por el cual se sustenta esta propuesta, pues tiene que ver con la resolución de problemas en los aportes principalmente de Polya, Schoenfeld y Mason. Para muchos de nosotros es conocido las aportaciones de estos grandes matemáticos, y que bueno, la idea es ver cómo podemos mezclar el proceder, los fundamentos teóricos que determinan el proceder en el aula y que de alguna manera justifican el por qué el maestro actúa de tal o cual manera. Creo que esto es una de las cuestiones fundamentales, puesto que nosotros como docente deberíamos de tener un repertorio de recursos, hablando de los términos que ellos comentan, estos grandes matemáticos, bueno, que fueron algunos de ellos grandes matemáticos, y que cómo se configuran en la práctica o en el quehacer cotidiano. Aunado a esto, cómo estos fundamentos teóricos pueden tener una esencia para un trabajo que no es propiamente el trabajo en el aula. Entonces, bueno, pues dentro de la propuesta, pues todos ellos coinciden en una fase inicial que tiene que ver con comprender el problema, o en su caso hacer un análisis según Schoenfeld, Polya. Mason lo llama la fase de abordaje, y bueno, pues aquí en esta parte hay algunos colegas que me ha tocado escuchar en sus ponencias, incluso en los libros que documentan esta propuesta, dicen que es absurdo intentar resolver un problema cuando no se comprende. Algo así como querer ir a cazar un venado sin tener un rifle o las herramientas que esto implicaría. De alguna manera similar, entonces, esta parte de la comprensión del problema es una de las etapas que para muchos nos implica la mayor cantidad de tiempo en muchos de los casos. Pero bueno, aquí en este caso hay unas preguntas que orientan, y esas preguntas que orientan, yo recuerdo en aquellos tiempos que había un algoritmo que nos presentaban los viejones de antes, y para resolver un ejercicio o problema, pues decían cuál era la incógnita, cuáles son los datos y cuáles son las condiciones. Y nos aprendíamos de memoria la receta o la receta del razonamiento para entonces poder estar en posibilidades de resolver algún ejercicio o problema. Bueno, solo aquí hay que hacer la diferenciación entre lo que es un problema y un ejercicio. El ejercicio suele ser una cuestión rutinaria donde hay una solución probable, hay una solución ya establecida. A diferencia de un problema, es una propuesta de una situación en la cual el estudiante se enfrenta por primera vez a esa situación, y la cual no hay de entrada una solución determinada. Habría que encontrar esa solución a lo que es un problema, haciendo una diferenciación entre lo que es un problema y un ejercicio. Y en este caso, bueno, pues nos referimos a problemas o situaciones problemáticas. Y para el caso que traemos la propuesta, pues es una situación
que yo considero que sí pone o puso más bien en aprietos a los estudiantes. Entonces, bueno, aquí lo que se quiere es tener el control de lo que se está pidiendo. Eh, en esta parte, por ejemplo, que trabajé con mis estudiantes, fue en una situación síncrona, y ahora que ya entramos a lo que es a la presencialidad, lo volví a hacer en una sesión presencial antes de que ellos se fueran a gestionar lo que es la información para poder avanzar en lo que se les estaba pidiendo. Y en este caso, presentamos la situación problemática que más adelante la voy a comentar, y se reflexionó en torno precisamente a lo que ellos tenían que saber, lo que ellos sabían y lo que ellos podían utilizar para poder resolver el problema o la situación o atender la situación. Entonces, sí es importante, y de hecho lo menciona Schoenfeld, que es muy importante la mediación que tiene que hacer el maestro en estas etapas. Hay etapas en las cuales el estudiante pudiera irse libremente o solo, pero en este caso se requiere de la ayuda de un resolutor especialista. Y aquí hacemos énfasis en la parte de la comprensión, y que es una de las etapas fundamentales. Si el estudiante tiene control sobre lo que le están pidiendo, sobre lo que tiene y sobre lo que puede utilizar para poder darle respuesta a lo que le están pidiendo, ya está del otro lado. Pero también hay algo muy importante que Schoenfeld menciona, aunado a todo esto. Dice que tiene que ver mucho los recursos con los que cuentan los estudiantes, y hace referencias a los conocimientos previos, nada nuevo. Por ejemplo, en la propuesta del constructivismo o del aprendizaje significativo, hacen mucha referencia a esta parte de lo que el estudiante debe de tener como base y al anclaje que se hace con los conocimientos nuevos. Pero además hay una parte que también influye como lo es el sistema de creencias. Esta parte influye, y esta parte intuitiva de que a veces pensamos que esas corazonadas que de repente tenemos, para Schoenfeld dice que también son una de las situaciones que pueden influir en la resolución de un problema en esta parte. En el segundo momento, tenemos lo que es la fase de ataque, así lo llama Mason, y para Polya sería la parte de la planeación y ejecución del plan. Schoenfeld, en términos de Schoenfeld, sería la parte de la exploración y de la ejecución de un plan. Bueno, aquí ya una vez que se tiene el control de la situación, pues ahora lo que se sugiere es establecer un plan de acción para poder entonces transitar por ese plan, por ese camino que uno ya posiblemente ya encontró una salida. Pero esto no es una cosa fácil, porque comentan que puede haber estudiantes que se quedan en una parte que aún comprendiendo el problema no pueden encontrar un camino que les pueda dar la solución o el aluzamiento hacia la solución de un problema. Y en este caso, por ejemplo, Mason dice que va a haber estudiantes en que se encuentran, así lo menciona literalmente, atascados, es decir, no pueden, están ciclados y no tienen una alternativa que les pueda dar esa luz de solución. Cuando el estudiante ya tiene una posible solución en la cual incluso comentan los autores que puedan ser hipótesis o conjeturas ante una probable solución, entonces llega el aluzamiento, o lo que es, también lo menciono aquí como una exclamación de ajá. O sea, el estudiante ya encontró esa parte, ¿no? Esa parte que le va a permitir entonces avanzar hacia la solución del problema. Pero seguimos en el plano, digamos así, de la planeación, en el plano teórico. Todavía no hay hacer propiamente la talacha hasta que no tenemos ese camino determinado para poder darle solución al problema. Entonces es cuando vienen las acciones que uno emprende para poder darle solución.
Y obviamente, pues aquí es donde utilizamos la matemática para poder justificar el proceder en el aula. Pero también mencionan que es importante, Paul y Schoenfeld mencionan que es importante la técnica de la heurística, donde entonces si el problema es demasiado complejo, lo que tendríamos que hacer es relacionarlo con un problema semejante o enunciar el problema de una manera diferente o resolver problemas similares. O entonces también ver cómo los expertos pueden resolver los problemas. Por último, hay una etapa en la cual coinciden todos ellos, que es una etapa de la revisión, y en la cual, bueno, pues aquí se sugiere lo que es validar los procedimientos, los resultados, valorar a la luz de los criterios de desempeño o de los indicadores, si el estudiante transitó por ese camino que él estableció, revisar si el planteamiento del problema fue hecho de manera correcta, si los procedimientos matemáticos y demás fueron acorde a lo que se establece con el rigor matemático. Sin embargo, también Schoenfeld hace una referencia a lo que es la metacognición o las estrategias de metacognición, que consiste en darle una revisión o monitorear en todo momento o evaluar el proceso de resolución de problemas. Términos que, bueno, conocemos también con otras metodologías. En este caso, que me atreví, bueno, a utilizar la propuesta de Schoenfeld y Mason, probablemente algunos colegas hubieran preferido lo que son algunas teorías relacionadas con el aprendizaje o la enseñanza de la geometría. A mi juicio, yo diría que aquí lo importante es que el maestro tenga ese bagaje de recursos, ese bagaje de alternativas que pudiera incorporar para que entonces cuando se trate de abordar algún área de la matemática o algún tema en particular de la matemática, él pueda decidir si me voy por la teoría de las situaciones didácticas, si me voy por la resolución de problemas, o si me voy por el uso de las representaciones semióticas, o si me voy por la construcción de significados, o por la construcción de operaciones mentales y demás, qué sé yo, tantas teorías que pueden justificar el proceder en el aula del docente. O por qué no utilizar los métodos globalizadores de aprendizaje que están muy de moda, un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje basado en estudio de casos, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, al final de cuentas, creo que deberíamos de tener esas alternativas y dependiendo la propuesta que yo quiera abordar, tendríamos que hacer como que un traje a la medida de lo que se pretende. Bien, hice una pequeña revisión a la implicación del marco curricular común de la educación media superior para poder, a mí me hubiera gustado haber hecho como un tipo de carta descriptiva en el cual pudiera haber vinculado los elementos que está sugiriendo en el bachillerato, lo que llaman ahora lo que es el pensamiento matemático. El pensamiento matemático en bachillerato lo están tomando como un recurso, y le llaman recurso sociocognitivo, para poder manejarlo de manera transversal y ahondar en algunas áreas del conocimiento. Pero entonces la matemática no sería como un área del conocimiento, serían los recursos sociocognitivos que van a permitir profundizar o accesar a esas áreas del conocimiento vinculadas con las ciencias naturales y experimentales, con las ciencias sociales y con las humanidades. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver el pensamiento matemático, que por cierto está manejado por ahí en unidades de aprendizaje curricular y por lo que alcancé a ver, a mi juicio, están distribuidos por ahí en 3 grados o 3 niveles. Para ello, las unidades de aprendizaje curricular vendría siendo como los grados que van a estar presentes en el bachillerato. En el primero, probabilidad y estadística. En el segundo, algunos conceptos elementales de la aritmética y la geometría.
y en el tercero las cuestiones de variaciones, cuestiones de cálculos y demás. Habría que echarle una revisadita, colegas, para ver cómo va a estar organizado el nuevo currículo. Pero bueno, también aquí dentro de lo que se propone, traté de ubicar lo que es el tema que nos ocupa en esa unidad de aprendizaje y en la categoría procedual. Esa categoría procedual no es otra cosa más que el saber hacer, las habilidades, ¿no? Y si ustedes consultan el término procedual, es un término que retoman de la gamificación y que de alguna manera lo trajeron aquí, yo creo, para decir que es una cuestión novedosa. Sin embargo, en la definición ellos mismos hacen ese énfasis en que lo procedual no es más que un saber hacer. Y bueno, aquí se supone que bueno, esa es la categoría de la subcategoría. La subcategoría está manejado lo que son los elementos geométricos que consideran puntos, líneas, figuras, planos y espacios, algunas veces relacionadas con propiedades o con sistemas de referencia mediante el uso de coordenadas y o magnitudes. Ahí es donde yo ubiqué el contenido, pero bueno, no se van a ubicar de manera puntual como antes lo hacíamos con los temas, los subtemas y demás. Sin embargo, sí hay algunas orientaciones por ahí que dicen que estos contenidos por ahí se tienen que manejar en los, ¿cómo le llaman? En las categorías, subcategorías, pero hay una palabra que se me está en las progresiones. En las progresiones. Y las progresiones, pues son habilidades que el estudiante tiene que desarrollar y son el pretexto dentro de las categorías, subcategorías, para que el estudiante pueda movilizar esos recursos sociocognitivos. En cuanto a la trayectoria del aprendizaje, pues bueno, valora la aplicación de procedimientos automáticos y de algoritmos para anticipar, encontrar y validar soluciones a problemas matemáticos, de la ciencia natural, sociales, humanidades y de la vida cotidiana, que son esas áreas del conocimiento que ya les había comentado. La trayectoria del aprendizaje no es otra cosa más que los rasgos del perfil de egreso o los rasgos deseables del bachillerato, dependiendo la unidad de aprendizaje curricular que se esté manejando. Y bueno, pues ahora ya no vamos a hablar de aprendizajes esperados, no vamos a hablar de propósitos, no vamos a hablar de competencias. Ahora, bueno, pues se habla de metas y una de las metas que está vinculado con lo que con lo que se está proponiendo, pues es esta meta que dice integra métodos de diferente naturaleza, aritmético, algebraico, geométrico o variacional para solución de problemas matemáticos, de las ciencias naturales, sociales, humanas y o de la vida cotidiana. En este caso, bueno, pues traigo una propuesta que tiene que ver con la vida cotidiana. Una situación que planteo y que, bueno, pues vamos a entrar de lleno a eso. Ah, bueno, pero antes que eso, les mencionaba de ese paso que se tiene que dar cuando nosotros hacemos una planeación para impartir la clase en un aula. Pues el espacio físico es precisamente el aula, el entorno que se genera, pues es todos esos recursos, todas esas cosas que se configuran en el aula. Pero cuando traspolamos el trabajo en línea o el trabajo a distancia, entonces surge una nueva configuración del aprendizaje y de la enseñanza. Surgen nuevos entornos, nuevas interacciones o nuevas formas de comunicarnos y de interactuar. Y por eso es importante lo que lo que ellos llaman el diseño instruccional, es decir, esa traspolación que se hace de la presencialidad a un trabajo virtual o un trabajo a distancia. Llámese de trabajo sincrónico o asincrónico, pero es esa interacción
que te vamos a tener con la tecnología. Y entonces el triángulo, aquel triángulo que teníamos como de interactuar entre el contenido, el docente y el discente, bueno, pues ahora en esta nueva configuración es el contenido, el docente, el discente y obviamente los recursos que puede ofrecer la Internet. Ya, bueno, pues aquí hay muchos especialistas en las herramientas y recursos para el aprendizaje de las matemáticas. Simplemente uno se convierte en usuario, pero a mí me ha tocado ver compañeros, colegas que no nada más son usuarios, sino ya son diseñadores o ya van a otro nivel, no nada más usan la tecnología, sino ya la crean, la inventan, la innovan. Y ese ya es estar a otro nivel. Para esta propuesta de este tema, de esta experiencia que yo estoy compartiendo con ustedes, se utilizó una plataforma unificada de comunicación y colaboración de Microsoft Teams. Se emplea una metodología que permite la autogestión del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un espacio donde puedo yo hospedar la actividad de aprendizaje con una serie de recursos a los cuales el estudiante puede acceder de manera libre, permanente y demás, y que pueden estar ahí para esa interacción que pudiéramos tener o comunicación que pudiéramos tener entre el maestro, entre los estudiantes, de manera síncrona o de manera asíncrona. Y esto de alguna manera abre una posibilidad de trabajo flexible, de trabajo autónomo, de trabajo autodirigido, en el cual entonces, bueno, pues si nosotros hacemos un buen diseño instruccional, el estudiante tendría que estar interactuando con esas herramientas, con esos recursos, para que él pueda entonces ser un trabajo autónomo. Si se requiere entonces suplir el trabajo presencial por el trabajo síncrono, pues entonces yo utilizaría una herramienta como esta que estamos utilizando ahorita de Zoom. Pero ¿por qué utilizamos entonces Teams? Si tenemos también, por ejemplo, Classroom o tenemos Moodle, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso va a depender del contexto en el que ustedes se desenvuelven, el acceso a las herramientas de acceso libre o de paga o de aquellas que la misma institución te puede proveer como parte de tus herramientas ya que pudieras tú incorporar para este tipo de trabajo. En el caso particular, me refiero a Microsoft Teams porque es una plataforma de acceso libre para los docentes de la universidad. Es decir, la universidad nos da esta plataforma con la cuenta de Microsoft. Nuestra cuenta de Microsoft pues es para el correo, vamos, es para accesar a muchas cosas y dentro de esas herramientas que tenemos o de esos beneficios es esta cuenta de Microsoft que tiene Teams, entre otras muchas herramientas que tiene Microsoft. Por eso entonces la idea. Pero, por ejemplo, que me ha tocado dar unos cursos abiertos a población que no es de la universidad, ahí tenemos problemas porque solo pueden accesar para a los privilegios solo aquellos que tienen las cuentas de Microsoft, de Microsoft. Pero, por ejemplo, sería algo similar si alguien quisiera utilizar la plataforma de Classroom, pues tendría que tener una cuenta de Gmail, por ejemplo. Y si quiere utilizar una cuenta de Moodle, pues tendría que generar una plataforma de acceso libre o generarla con un pago que pudiera por ahí manejarse. Insisto, cualquiera de los casos que se tengan, habría que tenerlo. ¿Por qué una plataforma de aprendizaje? ¿Por qué no trabajar por correo? ¿Por qué no trabajar en la nube? ¿Por qué no trabajar incluso con el mismo celular? Ahorita el celular está teniendo un auge muy, muy grande, ¿no? Donde ya ahorita ya no es nada más la comunicación la que tenemos en el sentido asíncrono o síncrono, sino también la transferencia de información, de documentos y demás, que ya es mucho más práctico hacer lo que irnos al correo, ¿no? No dudemos que el día de mañana esta herramienta por ejemplo, del chat que hay con los celulares,
vengan supliendo ya lo que es la cuestión de los correos electrónicos. Entonces, bueno, insisto que la plataforma de aprendizaje es donde de alguna manera está hospedada lo que es la actividad de aprendizaje y hay una forma de interactuar y de comunicarse y de colaborar entre estudiantes, entre maestros. ¿Ok? Y eso es algo muy importante que deberíamos de valorar dependiendo el propósito de la actividad que vamos a hacer. En este caso, entonces, bueno, pues ahí se hospeda la actividad de aprendizaje. Los estudiantes tienen acceso a trabajar en un tiempo determinado eh, y bueno, pues está de manera permanente ahí, independientemente de que se cierre la fecha en que pueda entregar o no la actividad, sigue estando para ahí para los estudiantes. Permite darle un seguimiento porque para nosotros es importante que quede la evidencia del trabajo docente, pero al mismo tiempo que también quede la evidencia de lo que los estudiantes están haciendo, la evidencia de aprendizaje. Y en el caso de la plataforma que les estoy comentando, pues hay una serie de herramientas que me permiten sacar estadística de los estudiantes que entran, los estudiantes que trabajan, los estudiantes que nada más entran y que no hacen nada, etcétera, de toda la parte que se requiere como evidencia, aparte de todos los recursos que puede uno utilizar y que bueno, pues yo me considero un usuario meramente, donde falta mucho por poder explorar todo este tipo. Si no, estoy hablando de una herramienta o de esta plataforma. Imagínense todas las herramientas que el Internet nos puede proporcionar. Se brinda un seguimiento al desempeño y obviamente esa retroalimentación y acompañamiento que debemos de tener los maestros hacia los estudiantes. Y el intercambio de experiencias se hace entre ellos y entre el maestro estudiante. Hay una parte donde se pone la actividad, se le da al estudiante un primer momento para que él pueda gestionar la información y a través de la gestión de la información el estudiante construye lo que se le pide o resuelve lo que se le pide o atiende lo que se le pide. Y entonces en esta modalidad lo que hacemos es potenciar el aprendizaje a través del uso de los recursos y herramientas que nos provee la Internet. Esa es la parte medular. Y una vez que el estudiante hace su primer intento de atender la situación, viene la retroalimentación, viene el asesoramiento, el acompañamiento y la retroalimentación para que el estudiante aprenda de sus errores, aprenda de sus iguales, aprenda de las observaciones que el maestro está retroalimentando en algún momento dado. Y en otro segundo momento, entonces el estudiante tiene esa posibilidad de rediseñar su actividad, de corregir su actividad, de pulir su actividad. Y en ese sentido, entonces ir creciendo en esta cuestión de ir aprendiendo de los errores y de la interacción que puedo tener con los recursos, de la interacción que puedo tener o la colaboración que puedo tener con los colegas y el maestro. Esas serían las bondades. En este caso, inventé una situación que tiene que ver con, yo le llamé pues la Alameda Zaragoza. La Alameda Zaragoza por acá es una parte emblemática de Saltillo. Quienes han estado por acá, pues se dan cuenta que está en un bosque, ¿verdad? Está muy bonito y bueno, pues la gente normalmente por las noches suele salir a caminar en las mañanas o los domingos familiares. Atendemos esa situación problemática y generamos algunas cuestiones que me lleven en la comprensión de la situación que se plantea y del camino que ellos, los estudiantes, tienen que establecer para poder ir por esa información y atender la situación que se les pide. En este caso, entonces, hay conocimientos matemáticos, hay habilidades matemáticas que el estudiante tiene que hacer con la ayuda de los recursos. El maestro entonces se convierte
en un mediador, estamos en el salón, el estudiante llega y aquí está mi propuesta, maestro, ya se la mandé. Ah, ok, vamos a verla en el salón. A ver, hiciste esto, hiciste el otro, en compañía de los demás estudiantes, te falta esto, te falta el otro. Y vamos creciendo en este sentido, vamos construyendo en este sentido. ¿Ok? Eh, Algunos por ahí hacen referencia a lo que es el aula invertida. Hacen referencia a que, bueno, pues el estudiante tiene que gestionar la información para construir el conocimiento, resolver el problema. El aula se convierte en un espacio de socialización y de compartir esas experiencias con sus iguales, con las mediaciones que pueda tener el maestro. El estudiante nuevamente va, como ya lo había comentado, rediseña, reconstruye, modifica, amplía, corrige, etcétera, lo que tenga que hacer, hasta que entonces quede un producto terminado. Posteriormente, bueno, pues viene lo que es la valoración del producto. Y bueno, pues yo quiero hacer mucho énfasis aquí, que es muy importante. Una de las cosas que yo les digo a los estudiantes es, cuando un carpintero, si tú mandas a hacer una mesa y le dices al carpintero, ya quiero que me hagas una mesa, pero no le da las especificaciones, no le da los criterios de los cuales tú quieres que te haga una mesa. Entonces el carpintero pues, puede suponer una y mil cosas, ¿no? Empezando por el modelo, empezando por el tipo de material, por los acabados, por el diseño, etcétera. Y si tú no lo especificas, entonces cualquier cosa que él que te traiga, pues va a ser algo que va a estar correcto a los ojos de quien lo está realizando. Porque no hay parámetros que orienten y que digan que las cosas tienen que hacerse de tal o cual manera. En un primer momento, para mí, estos serían los criterios de desempeño o los criterios que debería tener el producto que el estudiante tendrá que entregar. Esos mismos indicadores, en un segundo momento, después de que transita en el proceso de enseñanza-aprendizaje, después de que se da la mediación y todo lo que ya comenté, entonces entramos a lo que es la valoración del producto o del desempeño, dependiendo qué es lo que tú quieras valorar. Si es entonces ver al estudiante en acción y ver cómo se desempeña, ver cómo expone, cómo se dirige, cómo se comporta, etcétera. Entonces estamos hablando del desempeño del estudiante. Pero si lo que tú quieres ver es el producto, una cosa tangible, entonces, bueno, pues van a ser cosas que tú tienes que valorar a la luz de un instrumento que te va a permitir, dependiendo los gradientes, lo, lo fino o lo burdo en que tú quieras revisar lo que ya te entregaron. Y entonces estamos en la parte de que hay que tener una estrategia de evaluación que a mi juicio tendríamos que tomar en consideración a los implicados, a los momentos y a los instrumentos, mínimamente. De ahí todo lo que tú quieras ponerle, pero si no hay claridad en esta parte, entonces creo que la parte de la estrategia de evaluación estaría por ahí endeble. Entonces, esos criterios de desempeño que se convierten en indicadores previo al proceso, se van a convertir en un segundo momento en los criterios de evaluación. ¿Ok? Y eso entonces ahí cierra el círculo, porque entonces ya le digo al estudiante cuál bien debe hacer la tarea y que después de que transita por ahí, en el desarrollo de la actividad, esos mismos criterios se convierten en indicadores para valorar su trabajo o desempeño. Así, en términos generales, está diseñada la secuencia que se propone. Y bueno, para no hacer más preámbulo, esta situación es la que se les pone, se les sugiere a los estudiantes, donde a propósito de la pandemia, bueno, pues se dice que un ingeniero que radica en la ciudad de Torreón, Torreón se encuentra aquí de Saltillo aproximadamente a 250 kilómetros, y a ese ingeniero lo contratan para hacer algunas remodelaciones que va a tener lo que es la Alameda Zaragoza de aquí en la ciudad de Saltillo. Pero como pretexto, él no puede trasladarse hacia acá. Sin embargo, él tendrá que realizar el reporte de las tareas que se le han encomendado por su superior. Y una de esas primeras tareas consiste en
poner una hilera de pinos sobre el perímetro de la Alameda, separados por 1 metro en cada uno de ellos. Entonces, bueno, esa es la primera tarea. La segunda tarea consiste en proporcionar la ubicación en un plano de algunos puntos que están ya identificados ahí en la Alameda, como la Biblioteca Pública, el Monumento de Venustiano Carranza, el Monumento a Hidalgo o el mismo centro de la Alameda. Eso porque después quieren llevar un suministro de agua a esos puntos. Y una tercera tarea consiste en saber la cantidad de metros lineales que se requieren para hacer ese suministro de agua desde la esquina superior izquierda de la Alameda a un costado del lago, ¿sí? De a un costado del lago. Y que van entonces a la biblioteca, al monumento a B. Carranza, al monumento a Hidalgo y finalmente al centro de la Alameda. Nos dan como punto de referencia que hay una escala que tenemos que considerar, 1 es a 100, y que las acotaciones son en metros. Hay una parte que voy a hablar más adelante de lo que es la reflexión en la práctica docente, porque si somos honestos, yo tengo alrededor de 15, 20 trabajos que entregaron los estudiantes. Y cuando uno revisa lo que uno hace con lupa, o para presentarlo aquí con ustedes, yo quiero ser honesto en este sentido, de que cuando revisé la redacción que ahorita ustedes ven, encontré muchas, como muchos lagunas, como muchas cosas que yo mismo al momento de reflexionar dije, ah, caray, pues ni yo sé lo que estoy preguntando, o a lo mejor el preguntarlo de tal o cual manera no es lo correcto, o debería ser más claro, más simple, más preciso. Y sufrió unas modificaciones lo que es esta situación. Esta situación, como ya les comenté, la apliqué en pandemia y nuevamente la llevé a cabo ahora en este semestre de manera presencial, al inicio de este ciclo escolar. Y hice algunas modificaciones que yo creo que dan claridad a esto. Sin embargo, yo casi estoy seguro que algunos de ustedes lo verán con lupa y encontrarán algunos detalles que habría que pulirlos. Y si esta actividad ustedes la llegaran a aplicar y más adelante al próximo semestre la traen a colación, seguro estoy que van a encontrar algunos detalles que van a decir, ah, creo que pudiera tener esta variante, o sería mejor preguntarle esto, o por qué no el otro, etcétera. Y con esto quiero decir que esta parte de la reflexión de la práctica docente, cuando hacemos ese espacio para ello, entonces es cuando estamos en posibilidades de hacer una introspección, una reflexión sobre lo que estamos haciendo en el aula. Que también yo como docente estoy poniendo los elementos para esa enseñanza o para esa mediación o para facilitar, como tú quieras llamarle. Eso ahorita es lo de menos, ¿ok? Porque ahorita yo estoy, o estamos viendo que es una una educación centrada en el estudiante. Ahorita todo se está centrando en el estudiante, es un enfoque centrado en el aprendizaje, donde el estudiante es el protagonista. Pero mis queridos colegas, ustedes, y no les voy a contar nada que ustedes no sepan, pero ustedes saben que la parte de la enseñanza, la parte del trabajo previo que se tiene que hacer, aunque el estudiante sea el protagonista, es una tarea ardua, ardua. Si, por ejemplo, ahorita que estoy proponiendo esta actividad, nomás imagínate el sentarte para echar a volar la imaginación y plantear una redacción como esta en la cual sea el pretexto para abordar contenidos de matemáticas, ¿sí? Y que son una de las cosas que nos sugieren ahora, ¿sí? Que no manejes los contenidos de manera puntual, sino que pongas al estudiante ahí en una situación, que le muevas el tapete al estudiante y que sea el pretexto. Por eso ahora en esta nueva propuesta que ellos le llaman los recursos sociocognitivos. Aquí está la matemática atendiendo una situación en la cual no se habla de matemáticas para nada, salvo lo que está ahí abajo, que probablemente diga que es lo de la escala, o por ahí la cuestión de los metros lineales, etcétera. De entrada, sabemos que la situación que se plantea, obviamente, está diseñada con toda la intención de que hay contenido, que hay
conceptos matemáticos que el estudiante debe traer a colación. Hay conocimiento matemático de base que él debe de tener. Hay habilidades matemáticas que el estudiante va a tener que poner en juego, aparte de esa gestión del conocimiento. Y es aquí entonces donde viene esta parte primordial. Cuando el estudiante lo ponemos en una situación como esta o en un problema, yo acoté y aclaré que dije que era una situación la que yo estaba sugiriendo para efectos de compartir todo lo que es la experiencia de plantear a propósito del tema que nos ocupa, y que en la cuestión, el fundamento teórico lo hace referencia a lo que es la resolución de problemas. Pero ya sabemos que tanto problemas como situaciones problemáticas le mueven el tapete al estudiante. El detalle es plantearlas para que se pueda generar ese pretexto de aprendizaje de las matemáticas. Aquí tenemos la Alameda Zaragoza y así se las di en un croquis que sacamos en Google Maps, y que probablemente, bueno, que incluso ya después vi que había figuras mucho mejores que esta, y que incluso al momento de dibujar, de determinar la Alameda, a los ojos de nosotros, ¿cómo decirle? La representación de un rectángulo, así de, digámoslo así, de ojo de buen cubero. Pero cuando ya le metemos las líneas y empezamos a, a ver las propiedades de lo que es el rectángulo, de los ángulos de 90 grados, de los pares de rectas, paralelos, etcétera. Y bueno, pues ya vimos que por ahí ya teníamos ahí algunos detalles. Sin embargo, bueno, eso no fue un pretexto o una excusa para que no se hiciera la tarea, independientemente de que la figura, ya metiéndole una lupa, no fuera un rectángulo. Sin embargo, se asemeja a eso. Vean los puntos que están identificados aquí, que a propósito, y si ustedes ven el laguito que está por acá, aquí no se percibió bien, pero cuentan los diseñadores de la Alameda o del lago en particular, que el lago es tiene la forma del país, vamos, tiene la forma de lo que es los Estados Unidos mexicanos. Ahí tenemos lo que es la biblioteca pública, marcada aquí con un icono, una biblioteca emblemática de aquí. Más por acá tenemos lo que es el monumento a Venustiano Carranza. Aquí tenemos un kiosco en el centro de la Alameda Zaragoza. Aquí tenemos el monumento a Hidalgo y las calles que lo están delimitando, como la calle Cuauhtémoc en la parte superior, hacia abajo, a un lado la calle de Juan Aldama, y esa que está ahí a un lado es la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, también pues una de las instituciones por aquí, ¿no? Tenemos la calle de Purcell aquí a un costado, en la parte inferior, y tenemos la calle de Ramos Arizpe por el otro lado. Aquí en la parte superior tenemos lo que es la Escuela de Bachiller Dr. Mariano Narváez, y más por acá, por la calle de Ramos Arizpe, tenemos lo que es la secundaria, una de las secundarias también, muy conocidas por acá, lo que es la Federico Berrueto, creo que la Federico Berrueto Ramón. Esto es lo que se les da al estudiante junto con lo anterior. Y bueno, pues, ¿qué fue lo primero que hicimos con ellos? Lo primero que hicimos pues fue comprender el problema y de ahí desprender lo que es el plan de acción para después consultar lo que es la actividad, ¿no? Y bueno, pues en esta parte lo que se le pidió a los estudiantes pues fue que con base en las tareas, de las 3 tareas que estábamos por ahí mencionando en la situación, que ellos reflexionaran en torno a qué me piden, qué es lo que sé y qué es lo que desconozco para cada una de las tareas. Posteriormente, ¿qué debo hacer
para obtener lo que me piden o qué pudiera hacer para lo que me están pidiendo. Les comentaba yo que este tipo de reflexiones, de cuestionamientos, se hicieron con todo los estudiantes en clase presencial, cuando fue la clase presencial, y se hicieron de manera síncrona con los estudiantes. Posteriormente, bueno, aquí en el caso de una de los trabajos, este sería uno de los trabajos de los estudiantes. Y bueno, antes de que pase a ver lo del trabajo con los estudiantes, me gustaría mostrarles dónde fue donde se llevó a cabo todo el diseño de la actividad. Aquí está. Aquí tengo los equipos. Y en los equipos, bueno, pues el equipo que se diseñó aquí está el de matemáticas que generé para este curso, independientemente de que sea ya una situación normal para acá, para nosotros. Ya días pasados el gobernador ya decretó que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, que los contagios ya disminuyeron y que todo ahora sí vuelve a la normalidad. Entonces, estamos en clases presenciales. Sin embargo, la Coordinación de Bachilleratos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en su plan y en sus programas de estudio, decidió que las horas que se destinen para los cursos tendrían que ser manejados de manera mixta. Y ahora entonces tenemos lo que son las clases presenciales y con trabajo a distancia. Ese trabajo a distancia en muchos de los casos se hace de manera asíncrona, donde entonces al estudiante en este espacio se generan las tareas como las que tengo por aquí con ellos, y esas tareas ellos tienen un tiempo para poderlas desarrollar. ¿Ok? Aquí están las tareas que están manejando y aquí están, perdón, aquí están todo lo que es el registro de lo que se va generando. Aquí está la tarea que estamos trabajando con ellos, ¿sí? Y en esta tarea, bueno, pues aquí es donde vemos el avance de cada estudiante, de aquellos que entregan o que no entregan sus tareas, y que bueno, pues aquí se va generando toda esa información. Doctor, disculpe que lo interrumpa, nos comentan en el chat que no se ve que está presentando lo de los trabajos o... A ver, déjame entonces es compartir la pantalla, ¿verdad? A ver, ahí. ¿El doctor está presentando bien? Ahora sí. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Les comentaba, colegas, que aquí en este espacio es donde tengo todos mis cursos, y en estos cursos que están aquí está el de matemáticas, que es el que estoy presentando. Aquí vienen el reporte de calificaciones, algunos detalles, las tareas, que es lo que les comentaba, que es el espacio donde se hospeda el trabajo con los estudiantes. Aquí está la tarea que les puse de la Media Zaragoza, o que estamos trabajando todavía, y que en el caso, por ejemplo, aquí tenemos una vista del alumno. ¿Cómo ve el alumno la instrucción? Ahí están los recursos, ¿sí? Las indicaciones y lo que él tiene que hacer. En este caso, bueno, aquí nada más se le dice que abra la actividad anexa que proyectó de la Media Zaragoza, que es esta. El estudiante la abre y ahí le va a aparecer
pues la indicación de las actividades de aprendizaje que se le está manejando, ¿no? Desde la situación, las reflexiones y todo lo que se le está pidiendo que haga para la tarea. ¿Ok? Bien, entonces ahí ese es el espacio, este es los recursos. El estudiante puede acceder a los recursos, ¿verdad? Ahí se les pone, dependiendo lo que uno considere que tiene que utilizar. Este fue de cómo hacer presentaciones rápidas y creativas en Sway. Una herramienta que por ahí les pusimos para aquellos que quisieran pues utilizar alguna herramienta distinta a la de PowerPoint, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí viene lo que son las actividades de aprendizaje y recursos en este espacio. Entonces, ahora sí, me voy a la actividad. No quiero irme sin que yo les muestre las experiencias obtenidas con los estudiantes. A ver. Entonces dije, pues me voy a la actividad 1, perdón, al trabajo número 1. De ahí lo pusieron los muchachos. Y bueno, pues ahí estamos con este trabajo, ¿no? Tiene su portada, su índice, con los asegúnes que ustedes quieran ver, su introducción. Aquí es donde nos damos cuenta que el estudiante cuando arrastra el lápiz pone en juego otras habilidades que en una enseñanza tradicional, en un aula, donde el maestro expone o incluso donde podamos trabajar ahí. Cuando el estudiante puede accesar y utilizar las herramientas que nos ofrece la internet, esto se potencia al 100, al 1000, no sé, pero considerablemente, considerablemente. Y aquí es donde vemos los productos, ¿no? Aquí están los cuestionamientos que él hace, o que este equipo hace, pues en este caso fue un equipo de 2 integrantes. Dice una hilera, dice, ¿qué me piden? Una hilera de pinos sobre el perímetro de la Alameda, separados 1 metro entre cada uno. Conocer la ubicación de un plano, en un plano de la biblioteca, bla, 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 etcétera. Saber la cantidad de metros lineales que está el estudiante consciente de lo que le piden, y eso ya es ganancia. Pero también entonces de lo que él sabe. ¿Qué es lo que sé? Pues la Alameda tiene forma rectangular. Conozco la fórmula para sacar el perímetro de un rectángulo. ¿Qué desconozco? Pues la medida de largo y ancho de la Alameda, la ubicación exacta de dónde están los lugares solicitados, la medida de metros que se ocupará para la tubería. ¿Qué debo hacer? Ya como que el estudiante empieza a establecer un plan de acción. Esto él lo saca, esto ya aquí ya es propio de él, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice para el punto 1, dice, tengo que conocer la medida del largo y ancho de la Alameda para así sumarlos y sacar su perímetro. En el 2, pues necesito hacer un plano cartesiano para saber en qué ubicación están los lugares solicitados. En la tarea 3, pues usar una escala para conocer las dimensiones correctas y la distancia entre un punto y otro y medir y sumar para saber cuántos metros de tubería. Nos da la certeza de que el estudiante sabe qué hacer. Pero vean lo que pasa más adelante. Aquí está el croquis de la Alameda. El estudiante empieza a consultar, empieza a hacerse del conocimiento, a recordar incluso, porque yo les decía, estas cosas ya las vieron en cursos anteriores. No pueden decir que están aquí ahorita en blanco o en cero. Y ahí está, con sus asegúnes. Ahí nos falta, por ejemplo, todavía afinar la parte de lo que es las citas para que el estudiante no copie y pegue, para que le pueda dar el crédito de quienes son las ideas. Pero vamos, la idea está recordando, está poniendo ejemplos, nos está diciendo incluso cómo poder hacer lo que es la ubicación de los puntos, de los elementos que tiene el plano cartesiano.
hace sus pininos. Y lo que es más, sin la explicación del maestro, ¿no? Ya el maestro de alguna manera hace las observaciones y perfecciona el trabajo, ¿no? Aquí se les sugirió que utilizaran GeoGebra. De hecho, en un recurso se les dice cómo poder utilizar GeoGebra y cómo poder pegar la imagen en el plano cartesiano. Ahí la persona lo pone, el equipo lo pone, ya lo está en el plano cartesiano. La cuestión de escalas, investigan, ponen lo que son las escalas de reducción, de ampliación, etcétera, ¿no? Ya ahí va poniendo, y esta es la parte donde él apenas está gestionando el conocimiento, lo está haciendo suyo, en algunos casos lo está recordando y en otros casos lo está asimilando, porque hay la fórmula de la distancia, para ellos es nuevo. Esto no se ve en cursos anteriores, sino hasta bachillerato, pero ahí toma lo que son también en los videos. Podía tener la posibilidad de hacerlo por el método gráfico, utilizando el teorema de Pitágoras, conociendo los catetos y obteniendo la hipotenusa en la simulación de un triángulo rectángulo, si este fuera el caso. O obtener lo que es la aplicación de la fórmula de la distancia, como en el caso de aquí de este ejercicio, ¿no? Me pone el equipo, el perímetro de la Alameda, me pone las dimensiones, pero no me dice dónde la saca, ¿no? Aquí me dice ya, dibuja el rectángulo, lo dibuja en GeoGebra, hace uso de las herramientas. Yo quiero suponer, porque GeoGebra te da las medidas, yo quiero suponer que las medidas las sacó de GeoGebra. Sin embargo, bueno, pues aquí dice, bueno, pero no te estreses, mi maestro. Aquí te voy a decir que utilicé la fórmula de la distancia, cosa que no lo creo porque no está explicando el procedimiento. Y yo sospecho que utilizó las herramientas de cálculo de distancia de GeoGebra para obtener las dimensiones de la Alameda. Y que bueno, para calcular, ahora, pero sí me dice que para calcular su perímetro, pues bueno, pues tengo que sumar 2 veces el largo, 2 veces el ancho, y ahí me dice. Ahí está, maestro, son 22.46. Y de paso me pone el cálculo de la Alameda, que nadie se lo pidió, pero bueno, ahí lo pone. Y una cosa que vemos, que observamos, es que el estudiante maneja el concepto de la escala, no lo pasó por alto este estudiante. El perímetro le da 22.6, ya manejando con la escala que se le sugiere, le da un perímetro aproximado de 2.246 metros. ¿Ok? Aquí la verdad no sé por qué calculé el área, nadie se la pidió, pero bueno, ahí está de más, para que no digas, maestro, ahí te va. Ubicación de puntos, ubica los puntos de los objetos, perdón, de los objetos que se les pidió, lo que es la biblioteca, el monumento a Carranza, el centro de Alameda y el monumento al Hidalgo. Sin embargo, vemos que en esta tarea 2, los valores son valores sin considerar la escala, ¿no? Y maneja aquí la escala, 1 es a 100, pero no la tiene al menos aquí arriba, ¿no? Y en el punto, en la tarea 3, vemos cómo a partir de la referencia que se les dio, porque ese fue uno de los errores que encontramos, cada quien, por ahí obteníamos variaciones cuando no tomamos un punto de referencia, y sobre todo cuando los estudiantes utilizaban que el croquis lo podían poner en el cuadrante 1, cuadrante 2, o combinado, como este caso, que está salido una parte. Para aquí al equipo nadie le dijo que ese punto de referencia que tenemos aquí, marcado con la coordenada 0,4, fuera el punto de origen, ¿no? Para el conteo. Bueno, para el suministro de agua sí se iba a hacer a partir de la esquina superior izquierda, más bien inferior izquierda,
de la Alameda, o sea, de aquí. Aquí se les señaló, aquí sí se les dijo que podía ser acá o puede ser aquí arriba. Ahorita lo checamos, como dice, creo que dice superior izquierda, algo así. Pero bueno, tiene claridad que necesita saber la distancia desde aquí hasta acá, que es ahí donde se va a suministrar el agua, desde aquí hasta este otro punto y así sucesivamente. Y lo hace con, pues, con lápiz, ¿no? Lo hace ahí, aquí ya no utilizó la herramienta de la distancia para determinar eso, pero bueno, ahí saca los valores. Y nuevamente me dice, mira, aquí está, yo le hice así. Para saber la distancia que hay del punto de referencia a la biblioteca pública, son 2.05. ¿Cómo lo sacó? No dice cómo lo sacó. Aquí está. Para ninguno de ellos. Pero sí multiplica por la escala y bueno, pues aquí habría que cuestionar por qué lo divide entre uno el valor. Ok, por lo que es la retícula, él la está considerando, este equipo la está considerando como una unidad, pero bueno, pues se supone que aquí con el multiplicar por el valor de la escala, podíamos obtener un acercamiento al valor real, ¿no? No pone las acotaciones aquí, pero bueno, saca la sumatoria, saca cada uno de ellos la distancia, saca la sumatoria y nos dice que aproximadamente se requieren 1.604 metros de tubería para hacer el suministro de agua. Conclusiones, nos da una conclusión. Dice, bueno, pues que la reflexión tendría que ser en el sentido de los obstáculos a los cuales se enfrentaron y la manera en que estos fueron superados y los aprendizajes que le dejó el haber desarrollado esta actividad. Y entonces, bueno, pues aquí dice, bueno, nos enfrentamos al obstáculo, es el principal que se requería recordar, por lo que era el perímetro, la área, comenzamos a ver videos, consultar diversas fuentes, y pues bueno, con esto dice que se refrescó la idea y bueno, pues eso le sirvió pues para hacer lo que vimos aquí. Aprendimos a usar la aplicación de GeoGebra, fue un poco difícil, pero vimos videos, resultó algo fácil de usar y bueno, pues ahí desarrollaron algunas habilidades pues para poder dibujar el plano en el croquis, ponerlo en el plano cartesiano y hacer lo que se les requería. Y bueno, pues ahí también les pedimos lo que son la bibliografía. No está conforme se les está solicitando, pero insisto, hay un acercamiento a las habilidades, conocimientos que gestiona el estudiante, que pone en juego y que de alguna manera, si bien es cierto, la actividad tiene por ahí todavía algunos detalles que no quedan claros. Si le pudiéramos meter rigor matemáticas, pues a lo mejor diríamos, pues si no calculaste la distancia, mijo, pues estás frito. Y pudiéramos entonces, a lo mejor, lejos de motivar al estudiante, pues así como decirle, pues es que no sabes o no hiciste lo que se te pidió. Y que es cierto, obviamente. Pero si no tenemos aquí esta parte que yo te decía, que tenemos que estar en esa parte de la mediación, es difícil entonces que podamos poder reorientar lo que es el trabajo. Si me queda tiempo, me regreso y presento otro trabajo. No quisiera que el tiempo se me fuera sin antes, tengo otros dos trabajitos por ahí, pero no quisiera terminar sin antes continuar con algo muy importante. ¿Sí se ve, sí se ve lo que estoy presentando en la presentación? Y hay una diapositiva de reflexiones de la práctica docente. Perfecto, perfecto. Quisiera hacer énfasis en esta parte, compañeros, que yo lo había comentado, que bueno, pues el proceder de nosotros en el aula o está fundamentado en las creencias, los conocimientos que traes, las experiencias o en las teorías que justifican tu proceder en el aula. Ya lo vimos, ya lo comentamos, y que de alguna manera, dependiendo de los contextos en los que nos desenvolvamos, pues vamos a ver el avance que podamos tener en si la enseñanza que se da es pertinente o no, si el aprendizaje que se da en los estudiantes va obteniendo los logros deseados o no. Pero si
si incluimos esta parte de la reflexión de la práctica, yo creo que estaremos en posibilidades de poder redireccionar lo que estamos haciendo en el aula y perfeccionarlo cada vez más. En este caso, la importancia del papel mediador, según Seid-Ong, nos da la pauta para poner en su puesta dimensión todas las implicaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, las competencias docentes que se tienen que poner en juego, pero sobre todo el papel de mediador que tiene que tener el maestro. No como aquel que enseña, sino como aquel que está de alguna manera atendiendo los avances de los estudiantes, como lo vimos ahorita. También es importante tomar en cuenta lo que son las unidades de análisis. En lo que les acabo de presentar y en todo lo que se genera, llámese en el espacio áulico o en un espacio virtual, todo lo que vamos generando y que de alguna manera hay una infinidad de variables que pudiéramos perdernos si no le hacemos un zoom a aquellas variables en las cuales queremos reflexionar. Y en este sentido, Zavala nos dice que tendríamos que tomar en cuenta estas partes que tendríamos que ser partes de análisis, como esa parte de la planeación o esa parte preinstruccional o esa parte instruccional donde ya bajamos toda la información con los estudiantes, todo ese bagaje de recursos, de actividades y demás, todo nuestro arsenal que tenemos para llevar a cabo la actividad de aprendizaje o lo que es propiamente la intervención didáctica, ¿no? O lo que es esa parte de la reflexión, reflexión en la enseñanza, reflexión en el aprendizaje, etcétera. Entonces, aquí Zavala dice, sitúate para que no te pierdas en todo ese mar de información que puede haber. En los aspectos de esas 3 etapas, ¿en cuáles de ellos te vas a situar? ¿En cuáles de ellos tú quieres hacer un zoom? En lo que estás diseñando como una actividad de aprendizaje, en los materiales didácticos, en la forma en que tú te estás dirigiendo hacia los estudiantes, en la forma en que estás motivando, en la forma en que estás trabajando o bajando toda esta actividad de aprendizaje para hacer que el estudiante lo haga. Y ya lo vimos de manera presencial o de manera virtual, como quieras. ¿En qué parte te vas a situar para hacer esta reflexión? Y bueno, pues Smith nos da una luz, nos orienta y nos dice, bueno, pues colegas, hay una forma de reflexionar en torno a la práctica docente. Y él nos dice que hay varios momentos en los cuales pudiéramos reflexionar. Una en la etapa de la descripción, otra en la etapa de la inspiración, otra en la etapa de la confrontación y otra en la etapa de la reconstrucción. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en la etapa de la descripción, es reflexionar en torno a lo que hago. Se sugiere enfocarse en las incidencias críticas o aspectos relevantes que yo tendría que analizar. ¿Sí? Algunos lo llaman las unidades de análisis. Y bueno, pues aquí, ¿qué es esta parte de lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pero también viene la parte de la inspiración, según el autor, que aquí tiene que ver cuál es el sentido de lo que hago, esas explicaciones que doy, esos razonamientos, esas justificaciones, esos conocimientos, creencias, principios que yo tengo. ¿Por qué se actúa de esa manera? ¿Qué me incita, me orilla a proceder así con mis estudiantes? ¿Por qué la resolución de problemas? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no otro tipo de actividad? ¿Por qué así? ¿No? Entonces, bueno, aquí se supone que cuando lo diseñas, como yo te dije, bueno, yo planteé esta, me alucé y me senté y dije, bueno, voy a proponer una actividad que para los estudiantes pueda ser llamativa y que implique el trabajo en línea, bla, 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 etcétera. Y bueno, pues esa parte de inspiración, dije, pues que va, así la hago y así la concebí, que se fue perfeccionando con el paso del tiempo, totalmente de acuerdo. Pero también esta parte de la confrontación, ¿no? Esta parte que tiene que ver con lo que yo hago, en cómo lo estoy haciendo, pero al margen de esos fundamentos teóricos, de esta parte de la didáctica de las matemáticas que nos orienta y nos dice, hay una forma de ser así,
Hay gente que ya transitó por ahí, hay gente que ya nos habla de experiencias que ha obtenido y de cosas exitosas o de cosas no exitosas y que de alguna manera habría que ver cómo podemos justificar el proceder en el aula. Y entonces hacemos una confrontación entre la realidad que vivimos en el aula con los referentes teóricos. ¿Qué tan cercano estamos a lo que los investigadores dicen, a los que con clases exitosas nos vienen y nos comentan que pueden hacerse? ¿Cómo estamos ahí en ese sentido, no? Si realmente hay una justificación de proceder en el aula con base en fundamentos teóricos, que para nosotros sería la didáctica de las matemáticas. Yo presumo mucho lo que son nuestra comunidad de la matemática, porque con colegas hablando, por ejemplo, les digo, a ver, ¿ustedes no tienen algo que los oriente en cuanto al aspecto didáctico? Platicando con colegas de química, de filosofía, de sociales, y no tienen esta comunidad epistémica, no tienen lo que nosotros tenemos, estos espacios como los que estamos ahorita, en los que estamos compartiendo estas experiencias de cómo le hace un colega de por acá, de por allá, qué novedades trae. Esta es nuestra comunidad que nos fortalece precisamente como parte de ella. Y entonces yo presumo mucho porque yo digo, nosotros tenemos asociación de matemáticas en la cual compartimos experiencias, gente ocupada y preocupada porque la matemática sea generosa, asequible y que vaya al ritmo de los cambios que marca estas nuevas dinámicas o estas nuevas reformas, ¿no? Y aquí está entonces precisamente esta parte. Pero además, cuando ya entonces hacemos esa parte de la confrontación y que ya encontramos zonas endebles en las cuales tengo que mejorar, en las cuales tengo que revirar, etcétera, o hacer las cosas de un modo mejor o más fácil, entonces es cuando hacemos esto que yo hice y que les dije al inicio humildemente, les comenté que no todo es color de rosa y que esto se fue configurando conforme lo va uno revisando y perfeccionando y afinando. Es esta parte de la reconstrucción. ¿Para qué? Con la intención de que cuando volvamos a llevarla a cabo, pues la veamos con otros ojos de una manera mejor y más fácil, ¿no? Bueno, pues no sé si va a haber un tiempo de preguntas por ahí, Francisco, que Sí, me vas doctor. Sí, a... claro que sí. Vamos a dar un espacio de preguntas. Pero es hasta las 9 o antes. Pues usted, según los tiempos marcados en su actividad, si nos da unos minutos antes, con todo gusto para Ok, que abramos el sí. espacio de preguntas. Nada más quiero compartirles el instrumento que generé. No me va a dar tiempo de compartirle los otros trabajos que por ahí tenemos, pero yo les hablaba de los criterios de desempeño que vienen en el desarrollo de la actividad. Ahí se les dice, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, etcétera. Pero ya en otro momento que yo les comentaba, esto se convierte en los criterios de evaluación. Y aquí, por ejemplo, este instrumento, que no es más que una lista de cotejo para determinar la presencia y ausencia de elementos. Entonces, aquí el estudiante, yo le voy poniendo una serie de rasgos y que orientan su trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en cuanto a la forma, dice, el trabajo incluye portada, en la que menciona nombre de la escuela, nombre del trabajo, nombre del maestro, nombre de los integrantes, lugar y fecha. Si el estudiante lo tiene, pues entonces tendrá un valor de 0.5 este elemento, ¿no? Y si no, pues obviamente no lo tendrá. En esta autoevaluación, el estudiante se supone que una vez que tiene su trabajo, con este instrumento podrá verificar la presencia o ausencia de esos elementos. Los, los rasgos cualitativos lo damos en esa mediación que tenemos con ellos. El trabajo se estructura a partir de los siguientes elementos. Hay una portada, un índice, una introducción, un desarrollo, conclusión y bibliografía. ¿Ok? El índice se incluye la estructura del trabajo. Aquí vienen los elementos que tiene ya cada apartado, ¿no? En el desarrollo contiene las respuestas a las preguntas planteadas, los conceptos consultados y las explicaciones
de procedimientos. El apartado de conclusiones, ahí viene una serie de cosas que el estudiante tiene que tomar en cuenta. En los trabajos contiene citas, cosa que no se hizo, no se tomó en cuenta, si vemos, y para ser honestos, en todos los trabajos que yo revisé, muchos de los estudiantes no hicieron la cita como debería de ser, pero sí hicieron citas. Pero bueno, ahí ya entonces lo que estamos tratando es que darle los créditos al dueño de las ideas y evitar el copia y pega de lo que se está manejando, ¿no? En cuanto al contenido, bueno, pues el trabajo contiene el concepto de definición de plano cartesiano, sus elementos con sus respectivas citas. El trabajo contiene explicaciones referente al concepto de escalas, explicaciones referente al cálculo de distancias, conocimiento de base que vimos en el primer trabajo de elementos donde el estudiante fue por el conocimiento, lo hizo suyo. Pero además, elementos que se les pidieron, que son parte de las tareas como la ubicación, como el cálculo del perímetro, mira, sí dice perímetro y área, yo creo por eso lo calcularon entonces. Aquí viene en el instrumento y no venía en los criterios que se les había dado en las indicaciones. Bueno, pues ese sería el instrumento que se manejó. Y bueno, pues yo creo que aquí le dejamos, Francisco, para dar tiempo y respetar el tiempo de la participación. Y si hay que hacer una serie de preguntas y respuestas, bueno, pues bien, ¿no? Y si no, bueno, pues podríamos mostrar otro trabajo. Ay, perdón. Bien, pues gracias, doctor, por este trabajo, esta propuesta que usted ha tenido a bien presentar para los colegas que están participando en este trayecto formativo. Y bien, en este momento, pues abrimos un espacio para cada uno de los colegas que están participando en esta sesión, que quieran hacer alguna pregunta, o alguna situación, sugerencia. Por ahí leíamos en el chat, una sugerencia que hace la maestra Reina. No sé si lo quisiera hacer el planteamiento aquí en la sala, entonces, pues damos el espacio a los colegas. Sí, adelante, adelante, todo para enriquecer. Adelante, maestra. Hola, buenas noches, doctor. Le agradezco por compartir esta situación didáctica. La verdad es que ha sido una excelente idea. No, lo único que quería comentar era que usted mismo lo comentó hace un rato sobre las formas en las cuales se puede mejorar el proyecto. Y pues para estar como más generalizado, pues lo que yo decía era tener una locación de ese situación que vamos a tener, una esquina, una locación importante del lugar que se le iba a estudiar y darle un punto de referencia en el plano, a lo mejor incluso diferente para cada equipo, ¿no? Pero que ellos pudieran tomar esas distancias entre los puntos. De hecho, también, incluso en el map se puede sacar la distancia, ¿no? También pueden ellos saber la distancia y todo eso, ¿no? Tal vez aterrizarlo también con coordenadas, Polares. ¿cómo se llama? Estas coordenadas globales, ¿no? También sería interesante una forma de darle un giro, ¿no? O actualizar el planteamiento que usted nos muestra, ¿no? Claro, Y le claro. agradezco también por recordarnos en las bases, ¿no? Sobre las que asentamos nuestras ideas, ¿no? Y también el hecho de poder reflexionar acerca de que siempre podemos ir mejorando nuestras ideas y basarnos también en la didáctica y estas nuevas formas de llevar a cabo estos conocimientos, o sea, mostrarles a los chicos la forma en la cual se puede hacer matemáticas, ¿no? De diferentes ángulos. Claro, maestra.
Gracias. Bien, pues tenemos el espacio para otro colega, otro participante que quiera pues de alguna manera participar. Podemos cederle esa oportunidad del micrófono para que pueda participar o dar algún punto de vista o alguna pregunta. Bueno, buenas noches. Buenas noches, maestra. Bueno, lo importante es convencer al alumno para que él pueda detallar el trabajo que se le encomienda. Y también es importante que tenga el espacio para poder informar y presentarlo ante todos sus compañeros. El asunto es que si hay en el aula 48 o 52 alumnos, pues no va a ser tan fácil. Y en preparatoria, pues según se ve que son pocos, pero aún así, si no van con bases sólidas, el maestro que esté en este nivel, pues también se desilusiona. Es importante hacer hincapié en que los grupos sean reducidos y el maestro también hacer hincapié que realmente logre la planeación que se ha propuesto, ¿no? Y también con sus determinadas variantes, porque los grupos no son los mismos y los alumnos no manifiestan las mismas características. Es necesario observar todo ese tipo de detalles y hacer la bitácora para que en un futuro sea una mejor clase. Gracias. Gracias, maestra. Sí, definitivamente me ha tocado tener estudiantes de grupos de 45 estudiantes. Y bueno, pues ya yo tengo 20 años en la docencia, en bachillerato. Empecé trabajando en secundaria y bueno, pues ahorita nos estamos ubicando aquí en lo que es el bachillerato de la Universidad Autónoma de Coahuila y en la Escuela Normal Superior. Y sí, claro que eso siempre ha sido un reto para los docentes, ¿no? Aparte de echarle un poquito de coco para ver cómo involucras a los estudiantes en alguna situación o problema que les permita movilizar esos recursos a ellos para el pretexto para aprender matemáticas, siempre es un reto. Pero además, lo que usted comenta es algo muy cierto, ¿no? Y bueno, yo en lo particular, una de las cosas que me ha podido me ha podido hacer salir del paso, pues es hacer las que son las coevaluaciones entre pares, ¿no? Eh, o autoevaluaciones, como lo comenté en este caso, se hace una autoevaluación, los estudiantes suben su instrumento y de alguna manera puedes orientar, ¿no? Es difícil darle atención a los 45 estudiantes, sobre todo trabajos como estos, pero también lo comenté que fueron trabajos que se realizaron en binas o en tercias, y bueno, eso reduce un poquito la carga de trabajo para el maestro. Y si, bueno, utilizamos alguna estrategia para que se pueda manejar la cultura de la autoevaluación, coevaluación, de manera responsable y de la manera constructiva, creo que pudiera aligerar un poquito, ¿no? No digo que esto va a solucionar el problema, que sigue siendo un problema añejo, pero creo que sí tenemos ese reto. Bien, gracias doctor por las respuestas. No sé si por ahí hubiera algún otro colega que quiera hacer. María Eugenia, quiero dar las gracias al maestro por hacer énfasis en la importancia de los recursos previos desde la comprensión lectora.
hasta los cuestionamientos a base de determinadas preguntas. Es mi agradecimiento y excelente la presentación del trabajo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, maestra María. Pues bien, doctor, debido al tiempo también, tenemos que respetar los tiempos marcados en la agenda. Y bueno, a continuación voy a compartir pantalla, para hacer entrega a nombre de nuestro presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, hacerle ahorita de manera virtual, presentarle y a darle lectura a esta constancia que se le otorga y que dice así: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, AC, otorga la presente constancia a Carlos Morales Palomares por la impartición del curso El Plano Cartesiano, ubicación de coordenadas, la distancia entre dos puntos, en el marco del trayecto formativo Enseñanza de la Geometría, segunda parte, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2022. Firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, AC. Posteriormente se le estará haciendo llegar a su correo, doctor, esto como un reconocimiento por esa gran trayectoria y ese gran trabajo que tuvo a bien presentar hoy para los colegas participantes en este segundo trayecto formativo de la enseñanza de la geometría. Gracias, doctor, y esperemos que así lo siga haciendo, que siga colaborando con nuestra asociación y de alguna manera, pues, seguir compartiendo esa gran experiencia que usted tiene. Me consta, en el 2003, por ahí tuve la oportunidad de conocerlo, trabajar en un congreso por ahí, y sin duda una gran experiencia que usted tiene, doctor, y qué bueno que lo comparta con nuestros colegas del país, no solamente de allá de su entidad, sino pues en este trayecto están formando colegas de diferentes estados, ¿no? Entonces, pues gracias, doctor, a nombre de nuestra asociación, gracias, y esperamos que próximamente pueda seguir contribuyendo, colaborando con nuestra asociación. Gracias, Francisco. Y bien, Gracias. a los colegas les comento que ya está en el chat el link para que puedan registrar su asistencia. Y ahora sí, doctor, si quiere dar algunas palabras, disculpe. No, nada más agradecer, Francisco, agradecer a Higinio la invitación y al comité, y pues gracias por la atención de la presentación, y bueno, pues aquí estamos a la orden. Gracias, compañeros, y que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Los esperamos el próximo jueves para darle continuidad a nuestro trayecto. El jueves 22 continuamos con la siguiente temática. Buenas noches a todos. Que descansen y nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias y buenas noches a todos.